Sábado 22 de enero de 2022. Estimados amigos, develado el misterio del nuevo gabinete, podemos observar en su composición una mezcla indefinible de colores, tendencias y posiciones de distintas características que nos permiten obtener alguna conclusión respecto de lo que nos espera. En primer lugar, vemos en la designación de algunos de reconocida racionalidad y profesionalismo, como el ministro de Hacienda Mario Marcel, una señal que es interpretada como una promesa de moderación en la aplicación del programa de gobierno. Sin embargo, las advertencias del presidente del Partido Comunista nos traen de regreso a la realidad, al ningunear su figura y recordar que el programa se cumple sí o sí. Tomando en consideración este aparente exabrupto, cuya lectura correcta debiera ser leída como una grave advertencia hacia sus pares de la coalición Apruebo Dignidad, podemos deducir que la estructura ministerial se basa exclusivamente en la necesidad de incorporar refuerzos para la legión legislativa de los primeros meses, recurriendo al ala más izquierdista de la exconcertación. El asunto de fondo nace de la sorpresa dada por el resultado de las elecciones parlamentarias, donde se daba por seguro que se repetiría el apabullante 80-20 del plebiscito y de la elección de convencionales. De este modo, ni siquiera valiéndose de la ansiedad de participar del poder y la corrupción que campean sus nuevos socios, el nuevo gobierno parece haber logrado alcanzar su meta, siendo casi seguro que se verá obligado a negociar o a postergar sus reformas más revolucionarias, salvo que la ambición o la ingenuidad de alguno de los que se espera conformen la oposición caiga en su juego, como hemos visto desde hace ya tantos años. De cualquier manera, la postergación de reformas emblemáticas acarreará inevitablemente una reacción del sector más violento, aquel que votó ciegamente por Boric en la primera vuelta y que, como él y su banda lo hicieran, se ha valido normalmente de la violencia como herramienta política. Otra cosa ocurrirá con aquellos delincuentes que cada viernes se reúnen en la Plaza Baquedano y que hace unos días hicieron una demostración de fuerza frente a la llamada moneda chica, atacando de paso el cuartel de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. Este sector no aceptará postergaciones, ni menos que no se otorgue la libertad a sus colegas presos por los crímenes cometidos durante el estallido revolucionario. Es probable que tras el ingreso al gabinete de la centroizquierda y el cambio de figura de indulto a una amnistía con la que se anularía de un plumazo todos los graves delitos cometidos, al menos la Cámara de Diputados actual sea la que lance una cuerda salvadora a Boric, dejando a cargo de su capacidad de influencia la posibilidad de conseguir el apoyo del Senado, justo antes de que se produzca el cambio en su composición. Pero sin lugar a dudas, se equivocan quienes han sentido alivio con la designación de los nuevos ministros, pensando que la moderación reinará durante el gobierno de Boric. La realidad nos ha demostrado con creces la capacidad camaleónica que éste muestra para adaptarse a las circunstancias, cambiando de apariencia cada vez que lo necesita. Y en este caso, la vestimenta de socialdemócrata no puede ser más falsa que su cuidada barba y lentes de utilería, puesto que, emulando a Salvador Allende una vez más, solo se trataría de una medida táctica, en espera de que la nueva Constitución cree las condiciones necesarias para retomar su senda original. De allí entonces que la llegada de Mario Marcel solo pueda ser considerada como una medida hipnótica, destinada a calmar a los empresarios e inversionistas que sostendrán el edificio de la economía y en una de esas lo mantendrán de pie hasta que ya no sean necesarios. La revolución, por tanto, sigue en pie, exactamente igual que cuando partió, pese a los sueños ingenuos de muchos que ya ven en Gabriel Boric a un potencial estadista que podría cambiar la forma de hacer política. Un nuevo Mesías, dotado milagrosamente de capacidades que mantenía ocultas hasta ahora. En medio de ello, no debe sorprender la actitud de los grandes empresarios, quienes, al igual que ocurrió con sus pares en Venezuela, creen que las expropiaciones y las alzas de impuestos no los afectarán, probablemente por cuanto ya tienen sus recursos fuera del país o trabajarán, emulando a los comunistas, con un pie en Chile y el otro en la escala del avión. Sin dejar de mencionar las vulnerabilidades denunciadas por la propia izquierda en al menos 3 de los nuevos ministros,
Queda por ver a quienes se designa como subsecretarios de las distintas carteras, considerando el variopinto cruce de experiencias profesionales de varios de los nombrados, como ocurre con una médico cirujano a cargo de Interior y Seguridad Pública, una veterinaria dirigiendo la Defensa Nacional, un periodista en Agricultura y otra médico cirujana en Minería. Pero se trata de un gobierno de izquierda, por lo que podemos esperar un silencio cómplice o un tratamiento con guante de seda de parte de la prensa militante, a diferencia de lo que habría ocurrido si los ganadores hubieran sido de derecha. Mientras esta peculiar patrulla juvenil se prepara para instalarse en la moneda, la delincuencia sigue escalando, como si se anticipara a la bonanza de impunidad que les promete la llegada al gobierno de quienes dicen que usarán solo el diálogo y que han sido los principales detractores del uso de la fuerza pública. Al aumento de los asesinatos y baleos como el recién observado en Valparaíso y Viña del Mar, se suma el clima de inestabilidad creciente en la macrorregión sur, donde la criminalidad aumenta, no en cantidad, sino en intensidad, lo que augura lo que vendrá tras el cese del estado de emergencia. 3 asesinatos en las últimas horas no llamaron la atención de la clase política, cuyos dardos se dirigieron con fuerza en contra de las honestas palabras de un general de la República a cargo de la zona de emergencia. Poco acostumbrados, por desgracia, a escuchar hablar como se debe a los militares, la reacción de los políticos fue instantánea, atacando a quien solo ha dicho una verdad que todos conocen, que los militares no están para tareas policiales y que cuando el Estado decide su uso es para anular y dominar a un enemigo de la sociedad, provenga de donde sea. De este modo, se horrorizan ante las viriles declaraciones de un militar que no trata de parecer políticamente correcto y que emplea el vocabulario normal para una profesión como la suya. Por supuesto que ello no agrada a quienes durante medio siglo han intentado humillar a quienes tienen la fuerza, temiendo que despierte en ellos el deseo de velar por la existencia y supervivencia del Estado de Chile, siempre obediente y disciplinado, pero jamás esclavos de los intereses de una casta circunstancial. Ya veremos cómo se las arregla el nuevo gobierno con los grupos terroristas de la Araucanía, los cuales han declarado que no respetarán a lo que llaman una falsa democracia y que mantendrán el uso de la violencia hasta conseguir su objetivo, creando un enclave independiente en la mitad de nuestro territorio. Se confirma con los últimos asesinatos la tendencia que advertimos respecto de una profundización de las acciones violentas por los 4 grupos conocidos y que tendría por objeto fortalecer la posición estratégica de conjunto para una eventual negociación. La doctora Siches tendrá la palabra, debiendo asumir la penosa responsabilidad por las muertes que probablemente se incrementarán a partir de la retirada de las fuerzas militares y que corresponderán, como es posible que lo sean las de estos días, al cobro de cuentas a los informantes, voluntarios o involuntarios de las fuerzas policiales, cuyos nombres han sido irresponsablemente difundidos o anunciados por Ciper Chile a partir del robo de las bases de datos del sistema de inteligencia de Carabineros. Al respecto, quedan demostrados una vez más los efectos de la pésima ley de inteligencia que nos rige, donde, a diferencia de lo que sucedería en cualquier país serio, la tipificación y penalidad de los delitos asociados a la apropiación y difusión de informaciones sensibles para la seguridad nacional son ridículamente blandas o inconsistentes. Otro legado de la peor clase de políticos que Chile haya tenido en su historia y que nos deja con una convención de minorías fanáticas redactando la Carta Magna que nos regirá por muchos años. Tras haber despilfarrado tiempo y recursos en estúpidos actos y viajes innecesarios, la creación del acuerdo del 15 de noviembre de 2019 hoy corre para redactar la propuesta que harán a los chilenos, haciendo como que discuten los artículos más sensibles sobre nuestro futuro, pero sabiendo que al final solo ofrecerán lo que ya fue redactado por Atria y otros próceres de su mismo cuño. Es un hecho que, siendo mayormente carentes de la capacidad intelectual y del tiempo necesario, a lo que se suma la ideologización extrema de sus colectivos componentes, el resultado será un mamarracho
que gracias a la ignorancia e irresponsabilidad cívica de una sociedad desinformada, será seguramente aprobado, aportando lo necesario para que la pandilla juvenil y sus manejadores consigan imponernos el modelo revolucionario, el cual ya no es posible seguir calificando como un sueño utópico, sino que debe ser visto como una realidad amenazante de la cual solo se saldrá si la sociedad es capaz de reaccionar a tiempo. La violencia que veremos en estos meses antes del plebiscito de salida debiera ser la señal para alertar a los menos informados y despertar a los ingenuos, que aún ven buenas intenciones donde efectivamente no las hay ni las habrá. Soy Patricio Quilot.